Agora eu vou conversar com a senhora Mônica. Senhora Mônica, como le va? Bem? Muy bien, obispo. Bem agora. Sí, ahora. Antes não. No, no, para nada. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 25 años, obispo. É isso na vida. Sí, mucho tiempo fue. Como começou? Esto empezó cuando yo conocí a mi esposo, éramos enamorados. A los 6 meses de enamorados yo me quedé embarazada. A los 4 meses nos casamos porque la familia nos obligó prácticamente, porque ellos se enteraron que yo estaba embarazada. Entonces primeramente mi madre cuando se enteró me mandó sacando de la casa. Dijo que no quería tener una mujer así, que prácticamente yo era una prostituta y que no quería que yo le pasara eso a mi hermana. Entonces me mandó sacando. A raíz de eso yo llamé a mi novio, ¿no? Y él me fue llevando a la casa de él. ¿Usted tenía cuántos años? 19 años. 19. Ajá. Sí, señor. Entonces yo me fui con él a la casa de él. Yo no conocía a la familia de él. Incluso no lo conocía ni a él, porque él me decía que él vivía con una tía. Y él me llevó y me dijo, yo le digo, ¿dónde estamos? Dice, estamos donde mi tía. Y me metió a un cuarto de él, donde él había sabido vivir de soltero. Y ahí estuve como 3 semanas, escondida de la familia de él. Cuando un día yo creo que él ya no pudo más, que se den cuenta tal vez iba a pasar algo más, él avisó a una cuñada de él. Y ella, por medio de ella, yo conocí a mis suegros. Y cuando ellos se enteraron que yo estaba embarazada, inmediatamente hicieron que tenemos que casarnos. Y entonces él no quería. Él decía que no, que tiene que esperar, pero no. Porque él no quería, primeramente no quiso saber nada de mi hijo. El primero cuando me dijo que tengo que abortarlo. Y yo le dije que no, yo lo voy a tener. Nos casamos y yo dije, bueno, casados él va a cambiar. Porque yo conocía que él era muy mujeriego. Yo dije, ya casados él, bueno, él va a ser solo para mí. Él va a ser solo mío. Nos casamos, pero fue para peor. Fue 1 mes solamente que él pasó conmigo. Él venía del trabajo temprano. Pasó el mes, ya no fue igual. Él ya no comenzó ni siquiera a venir a la casa. Venía muy tarde y venía tomado. Y cuando él venía tomado yo no podía hacerle bulla. Yo tenía que tenerla toda la ropa lista. O sea, yo tenía que lavar, planchar, tenía que lustrarle los zapatos a él, porque a él no le gustaban los zapatos así sucios. Entonces yo tenía que cuidar a mi hijo. Y cuando él llegaba me decía, manténlo callado. Yo no quiero que me haga bulla porque yo vengo cansado. Y venía a las 12, 1 de la mañana. Yo decía, en verdad, viene cansado. Entonces, una noche, vino tomado. Y mi hijo estaba acostado. Y se despertó, hasta yo ir a traer la comida, mi hijo se ha despertado. Él lo cogió y lo ha dado un golpe. Y lo bañó en sangre a mi hijo, de 4 meses. Cuando yo subí, me enojé tanto que yo le boté la comida en el piso. Fue cuando me dio una pizza que me acuerdo hasta ahora. Y de ahí, bueno, se salió de la casa, no durmió ahí. No sé a dónde se fue. Pasó toda la noche, al otro día vino en la noche. Y así, sucesivamente, él ya no paraba conmigo, ya no estaba conmigo. Más él afuera, y cuando él venía era solamente insultos. Era que yo no sirvo para nada, que yo soy una cosas feas que me decía, que no sirvo para nada para él, que por qué me he casado yo con él, que si él sabía que él no me quería. Obviamente yo me casé muy enamorada de él. Yo lo amaba mucho, lo quería demasiado, pero él para mí no. Y él me lo repetía a cada momento, me decía, yo nunca te quise, nunca sentí nada por ti. Pero yo decía, bueno, algún rato él le va a pasar, él se va a enamorar de mí, tal vez lavándole, planchándole, haciéndole sus masajes. Cuando él venía, lo lavaba sus pies. O sea, yo así, porque él decía, estoy cansado, ¿dónde está el agua? Lávame los pies. Pues yo lo hacía, porque yo lo amaba. Y así mismo, ya no comenzó, y a veces ya no venía incluso ni a la casa. Pero yo no le decía nada, porque obviamente yo decía, él viene muy cansado y no le voy a hacer problema. Entonces cuando llegaba a veces me decía, coge a tu hijo y vete al otro cuarto, para que duermas con él. Yo no me quiero que me hagan bulla. Entonces yo a veces ni dormía en la noche, porque mi hijo a los primeros 3 meses, él lloraba mucho. Entonces yo me quedaba en el otro cuarto, dándole de comer y ahí, ¿no?, haciendo que no llorara, porque no quería que él se molestara.
Y así él pasaba, llegaba cuando él quería, me insultaba y todo lo demás. Yo le llegué a tener un miedo terrible, que no le podía ni levantar la mirada. Cuando él me hablaba y yo le miraba, decía, bájame la vista, no me respondas, que aquí el que manda soy yo, el que trabaja soy yo, tú aquí no haces nada. Entonces yo era aterrorizada por él. Yo lo tenía un miedo terrible. Yo pasaba abajo en la cocina, cuando yo lo miraba, que él estaba contento, riéndose, entonces yo entraba a dormir. Y a mi hijo era conmigo, porque él no lo podía ver a mi hijo. Porque como él me dijo, él no, incluso cuando él quería tener a mi hijo, me dijo, yo no lo quiero, tú lo tienes que abortar. Y así yo lo tuve, mi hijo. Y desde ese momento que mi hijo nació, nunca él se puso verlo, abrazarlo, nada, no lo topaba. Y así fue pasando muchos años. Él nunca se preocupó de él, nunca se preocupó de mí. Los insultos eran más grandes, y cada vez que en la noche él venía tomado, me decía que quería estar conmigo. Yo no sentía, porque no era de amor, no era amor que él me demostraba. Entonces yo me negaba. Entonces cuando yo no deseaba, él me hacía la fuerza, me usaba prácticamente a la fuerza, prácticamente me violaba. Y cada vez que él hacía eso, yo salía embarazada, porque él no se cuidaba ni yo me cuidaba nada, porque yo no salía a la calle para nada. Entonces él lo hacía y yo me quedaba embarazada. Cuando yo le decía, mira, estoy embarazada, me decía, a mí no me digas porque yo no sé nada de eso. Le decía, pero si tú eres el que vives conmigo, tú eres mi esposo. Decía, no, yo no tengo nada que ver en eso. Tú verás lo que haces. Tú ya sabes mi respuesta. El aborto es lo único que tú puedes hacer. Y yo, como yo lo amaba, yo lo quería, yo aceptaba lo que él decía. Y yo iba a hacer. El primero que me hice después de mi hijo, me llevó donde un amigo que él supuestamente conocía y me llevó a hacerme inyectar. Esa primera vez fue solo la inyección. Era un cuarto pequeño, inapropiado para esas cosas, pero bueno, él me dijo que yo me lo hiciera, yo fui. Era un cuarto pequeño donde había una silla, un colchón y el hombre estaba ahí con una pequeña mesa y cosas, inyecciones y cosas así. Entonces yo entré la primera vez, salí rápido, ni 10 minutos yo salí y mi esposo estaba afuera. A la segunda vez que fuimos, ya no me inyectó donde me tenía que inyectar, me dijo en otro lado, entonces pues yo lo hice. Y cuando yo no me acuerdo más nada, cuando yo vi que él me inyectó no me acuerdo más nada. Y cuando yo estaba regresando, no sé qué tiempo estuve así, no lo sé. Pero el tiempo que cuando yo volví en sí, yo sentía mi cuerpo pesado, mis manos quería levantarlas y no las podía. Yo sentía que aquel hombre me besaba por el cuerpo, por el cuello y me topaba mis partes. Yo no sé qué tiempo estuve así. Pero cuando pasó todo eso, yo sentí que él me levantó mi pantalón y me hizo sentar y de ahí ya me sacó afuera donde estaba mi esposo. Pero mi esposo no se dio cuenta el tiempo que yo estuve ahí, no lo sé. Y lo único que fuimos donde mi mamá y yo solo sentía ganas de llorar, un deseo enorme de llorar y un asco que tenía de mí misma. Entonces yo fui donde mi madre y a mi madre fue que le comenté. Ahí ella se enteró de lo que yo hice, el aborto aquel. Fue eso. Después otra vez pasó que él seguía en las mismas cosas, venía a sí mismo, salí otra vez embarazada. Y también le dije, mira, otra vez estoy embarazada. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces lo mismo, me dio el dinero y así mismo, él mismo me llevó. Y el doctor le dijo, mire, de aquella vez cuando pasó esto con este hombre, no aborté ni nada, me tuvo que llevar a ese lugar y ahí fue donde me hicieron el aborto. Después de un tiempo de 3 meses, de nuevo volví, porque también el doctor le dijo, mire señor, yo no me hago responsable de la señora, porque son muy seguidos el tiempo que la señora está haciéndose esto. A él no le importó. Le dijo, ahí está la plata y nada más. Entonces está bien, porque era seguido, era continuamente las veces que él hacía eso conmigo.
Era solo para eso que él llegaba a la casa. No llegaba para nada más. Entonces, así mismo el doctor le dijo, ¿sabe qué? Yo no me responsabilizo. Él me mandó, el doctor me dijo, señora, usted va a tener que esperar un mes más porque yo no lo puedo hacer ahora. Entonces, así mismo yo llegué a la casa. No me hizo. Pasó ese mes, me dijo, tú tienes que estar ya haciéndote eso. Volví, ahí fue cuando el doctor me hizo eso. ¿Fueron cuántos abortos? 3 abortos. 3. 3. ¿Trajo problemas de salud? Sí, señor. A partir de todos esos abortos, yo comencé a tener que mi vientre se me hinchaba mucho y las inflamaciones, infecciones, comenzaba a sangrar. Yo no podía estar parada mucho tiempo. No podía estar parada mucho tiempo. No podía usar tacos, no podía correr, no podía hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque yo sangraba y mi vientre se me inflaba muchísimo y tenía muchísimo dolor. Y de eso tenía que yo no poder hacer nada, ya no podía hacer nada. Y él no le gustó hacer, que me dijo que yo estaba hecha la enferma para no hacer nada y me puso a trabajar. Cuando yo estaba trabajando, me dio derramé mucha sangre y me dijeron que tenía que volverme donde el médico. Me llevaron donde el médico y me dijeron que me habían dejado membranas adentro. Entonces me volvieron a dormir y me volvieron a hacer un raspado que decía el doctor. De eso fue ya más peor. Yo ya no podía ni caminar. No podía caminar porque eran los dolores de mi vientre, era terrible. Y de eso tuve hasta la vejiga, se descendió de eso. La doctora me decía que la vejiga, el ovario, el útero estaba completamente suelto. De la última vez que me han hecho un raspado, o sea, de todas las paredes del útero. Entonces yo ya, me dijo incluso que yo no podía tener más hijos nunca más. Y de eso eran los dolores terribles. Tenía que tomar pastillas, me tenían que poner suero porque era el de sangre era mucho. Muchísimo tiempo yo pasé con eso. Y cada vez que yo podía estar con mi esposo era solamente dolor. Dolor porque era horrible por dentro. Era un dolor terrible. Si no usaba pastillas, era un ratito el dolor que me quitaba. Y el suero tenían que siempre usar eso. Siempre porque era el desangrado. Me quedé muy delgada también. Llegué a tener anemia por esa misma razón de que yo sangraba mucho. El matrimonio, ¿cómo era el matrimonio? El matrimonio era terrible, terrible. ¿Por qué? Porque ya después de todo esto, de lo que yo pasé eso, él me dijo que yo no servía para nada. Entonces que él buscaba otra persona que le hiciera feliz. Pues yo no pensé que él me iba a hacer nada de esas, de que engañarme, pero sí. Como le digo, obispo, él comenzó, ya no venía a la casa, nada, ni me topaba, ni nada de eso. Hasta que una noche tuvimos una reunión de la familia y un familiar de él me comentó que ellos le veían a él con una persona, con una mujer, que ellas creían que era yo, pero que se habían dado cuenta que no, porque él entraba a una casa que no era la de donde él vivía. Entonces dicen que un día ellos le han seguido y se habían dado cuenta que él tenía otra mujer. Cuando yo me enteré de eso, yo quería verlo con mis propios ojos, porque yo no creía. Y cuando yo fui una mañana, en verdad, yo lo encontré en ese cuarto, en la cama, desnudo con esa mujer. En una mañana? En una mañana. ¿Él no durmió en casa? No durmió en mi casa, no. En aquella reunión que tuvimos de la familia, él me hizo pelea por nada, y él salió de la casa. Entonces, justo esa noche yo dije, al día siguiente yo voy a ver. Yo quiero ver con mis propios ojos. Y así fue como yo lo encontré, desnuda en la cama con esa mujer. Y en ese momento, él incluso me pegó, porque me dijo que ella era una esposa, ella era una señora, no yo. Y me dijo que me fuera de ahí. Y ya mi hijo ya tenía ya 1 año y medio. Y él todo ese tiempo él ha estado viviendo con ella. Y ella lo que me gritó era que por qué no me voy de la vida de él. Que él ya le ha dicho que se está divorciando de mí. Que por qué no me voy yo, que yo soy, o sea, supuestamente le ha dicho que yo le busco a él. Y era mentira, nosotros vivíamos juntos, éramos esposos. Y ella me dijo, él me pide que yo tenga hijos con él. Eso fue, obispo, algo muy grande, muy duro para mí, cuando yo me enteré de eso. Que él le decía que ella quiere que los dos tengan hijos.
Y yo me dije, o sea, él no le importa nada de mí. O sea, él quiere hijos con otra persona y no conmigo. Entonces ahí cuando todo vino, yo dije, bueno, es en verdad que él nunca me quiso. Nunca me quiso, ni me va a querer nunca. Y no fue esa sola vez la que les encontré. Las encontré muchísimas veces más. Muchísimas veces. De eso pasaron como 2 años. Y siempre era él ya, mis suegras, mi familia de él, venía y hablaba con él. Y él le decía, no mamá, yo quiero esa mujer es mía. Esa mujer es una mujer, no esta. Esta no sirve para nada. Esta solo sirve para acostarse, nada más. Pero ella es una señora. Entonces, él siempre me hacía de menos, siempre. Entonces fue cuando yo comencé a, como decir, a revelarme algo así, a pensar cosas, pero no con certeza. Eso pasó todo en mi país. ¿A dónde? ¿Qué país? En Ecuador. Ecuador. Cuando vení, él se vino poco tiempo de eso, él se vino para acá. Cuando yo lo encontré, él se vino para acá. A los 4 años, yo vine para acá. Yo pensé que en ese tiempo, él cambió, él ya iba a ser otra persona. Porque cada vez que él me llamaba, me decía que me extraña, que me ama, que me quiere. Entonces, yo pensé que todo pasó. Vine para acá, no. Vamos aclarar uma coisa muito importante. Sí, señor. Você pensou antes que com o matrimônio ele ia cambiar. Sí. Não cambiou, Para nada. empeorou. Sí. Você pensou que com o tempo, 4 anos, ele havia cambiado. Sí, señor. Tampouco. Tampoco. Empeorou. Empeoró. Porque igual acá también me engañó 2 veces más. 2 veces más. Y aquí fue cuando, bueno, una vez él fue para allá a Ecuador. Dijo que iba de visita a la familia y todo eso. Se quedó allá como 4 meses. Yo aquí ya. Y una vez él ya cuando regresó viene trayendo una cámara. Y no lo vi yo primero, la vio mi hija. Él había tenido un desliz con una prostituta. Y lo ha traído fotos. Él ha tomado fotos de aquella mujer desnuda y todo. Y cuando yo ya en ese entonces, bueno, yo hablé con él muy tranquilamente, pero ya en mi mente, obispo, yo ya comencé a pensar cosas que ya no estaba en mi ser. Yo comencé como a sentir un coraje, una venganza, ¿no? Y así fue poco a poco. Después fue la 3ª vez que fue con una persona también que yo conocía. Entonces eso ya me fue como yo llenando mi corazón, llenando mi mente. Yo decía, al principio, obispo, yo comencé a pensar, yo lo quiero hacer lo mismo que él me hizo, engañarlo. Y yo pensaba hacer eso, pero al mismo tiempo decía, no lo quiero hacer por mis hijos. Yo pienso que mejor matándolo. Una noche yo estaba en la casa esperándolo en la medianoche, cuando estaba yo supuestamente dormida, pero en mi mente algo me decía, cuando él llegue, mátalo. Termina con él, mátalo. O sea, eso estaba siempre en mi mente, siempre en mi oído, siempre. Yo decía, ¿pero cómo lo hago? Pero en mi mente yo decía, yo lo quiero engañar con alguien, para saber y sentir cómo se siente estar con otra persona. O sea, esa era mi mente. Pero al otro lado decía, no, mátalo. Yo en las noches quería dormir, no podía dormir, trataba, pero no podía. Yo pasaba todas las noches abierta mis ojos. Yo bajaba, subía, haciendo nada. Pero yo quería pelear, yo tenía deseos de pelear. Y al otro día, un día dije, no puedo más. Yo miraba a mis hijos, decía, ¿qué hago? Entonces dije, no, yo quiero terminar con mi vida, yo creo que es mejor. Porque él los va a criar a mis hijos, él los va a dar todo. Yo creo que yo soy la que estoy aquí sobrando. Entonces yo fui una noche a la estación del tren, que es por donde yo vivo. Y yo dije, al primer tren que venga, yo me lanzo. O sea, pero yo estaba decidida a hacerlo eso. Pero estuve 1 hora y a ningún momento llegó ningún tren. No llegó ningún tren. Entonces de eso yo me dormí ahí en la estación del tren. Cuando a las 5 de la mañana le veo que él venía, ya me había estado buscando. Y volvimos a la casa.
Y fui a una pelea terrible también ahí. Pasó un poco tiempo, después dije, no, yo no quiero vivir, porque no me sentía bien con él. No tenía deseos de estar con él, no lo quería ver. Pero esa voz era cada vez, mátalo. Hasta que un día vino tomado. Yo cogí el cuchillo. Él me habló unas cosas, yo cogí, él estaba acostado en el sillón, yo lo puse el cuchillo en el cuello. Le dije, aquí de una vez yo te mato. Y el tomado me cogió, me empujó, y ahí fue una pelea grande también. Que me acuerdo que me dio a sí mismo mucho, muy fuerte. Yo solo lo único que me tapaba era mi cara para que no me topara. De ahí fue cuando dije, hoy sí te voy a matar. Y como él estaba tomado no me entendió, pero al otro día yo compré en el supermercado un paquete de veneno de ratas. Y yo dije, cada vez que él tome, yo le voy a poner un pedacito de eso en la cerveza. Pero yo no lo quería matar instantáneamente, yo lo quería ver que él se revuelque en el piso. O sea, que él vaya poco a poco. Yo me quería vengar en esa forma. De verlo el tiempo que yo sufrí, los años que yo sufrí. Yo lo quería ver así. Que él bote espuma, me decían que eso es muy fuerte. Entonces así lo quería ver. Que él sufriera, que él llorara. Pero un día dije, no, mejor me lo mato yo en primera. Porque él no vale la pena. Muriéndome yo, se acaba otra vez. Igual tenía un paquete de pastillas y me los tomé todito. Tuve que irme al hospital, mi esposo me llevó a mi hijo para que me hicieran un lavado, tampoco me falló también a mí. Pero yo traté 2 veces de matarme porque yo ya no podía más. No podía más, yo tenía mucha depresión, yo lloraba por todo. Me iba a las esquinas, tenía miedo. Y siempre era esa voz que siempre me decía, mátalo, mátalo. Escuchaba voces, veía sombras. Y veía las sombras. Veía sombras. Yo estaba sentada en un lugar y veía que algo pasaba. Yo regresaba y decía, ¿me está él espiando? Y veía sombras por un lado, por el otro. Pero esa voz siempre era ahí, mátalo. Cada vez que yo estaba con él era, mátalo. Ou seja, a vida era um inferno. Um inferno. E estou falando não solo de las enfermedades, não solo de la traição, não solo de las peleas, de los pensamentos de suicídio, de los intentos. Estou falando principalmente de las humillações. Porque você sempre foi humilhada, sí, Señor, menospreciada. De bueno que tinha, de bueno. Nada, para nada. él nada. Para Nada. él nada. Senhora Mônica, como que você parou de sofrer? Você tinha um matrimônio que era um caso perdido. Así es. Era um caso perdido. Como que você parou de sofrer? Una noche estábamos en el cuarto, ya yendo a dormir, cuando prendimos la televisión. Y ahí fue que vimos el programa de la televisión. Decía, pare de sufrir. Yo me quedé, pare de sufrir. Entonces mi esposo me dice, Mónica, ¿por qué no tratamos? Que este sea la última puerta que vamos a hacer. Vamos. Dije, bueno, vamos. Mismo que yo no quería. Dentro de mí, yo decía, yo no quiero irme. Y él me decía, démonos. Ele que quis venir? Sí. Ele que era um caso perdido. Sí. Porque él me dijo un día, Mónica, ya basta, no peleemos más. Le digo, pero es que yo no te desaguanto, yo no te quiero conmigo. Vete. Yo no quiero estar más contigo. Cuando vimos ese programa, dice Mónica, era un caso, obispo, el mismo caso que nosotros estábamos pasando. Era igual, igualito. Y mi esposo dice, ¿cómo es esto? Le digo, bueno. O sea, yo decía, bueno, ¿qué crees? ¿Que nosotros también vivimos bien? Ellos también viven mal. Y yo, obispo, la verdad, cuando yo vi ese programa, yo le digo, todo es mentira. ¿Cómo tú vas a creer eso? Es mentira. Hasta yo puedo ir y hablar cosas y me pagan. Yo decía, eso es mentira. ¿Cómo tú vas a parar de sufrir, Alberto? Me dice, no, es que vamos a tratar. Le digo, no, yo no quiero. Yo no quiero. Y yo ni conocía a la iglesia, yo no los conocía a nadie.
Simplemente yo dije, yo no voy. ¿Cómo tú crees que vas a cambiar? Si tú eres, yo le insultaba muy, muy feo. Yo le decía, tú no vas a cambiar. Y que te perdone Dios porque yo no, le decía. Entonces él me dijo, vamos allá, vamos a tratar. Y venimos por un mes, obispo. Pero ese mes yo le hacía la vida de cuadritos a él porque yo no quería venir. Yo trataba de hacer hasta lo imposible por no llegar a la casa de Dios. Yo no quería. Y cuando yo estaba allá en el culto, un día que llegamos, yo le digo, mira, justo era día de liberación. Yo miraba a la gente que gritaba, o sea, manifestando. Y yo miraba y yo decía, ¿esta gente está loca? ¿Está gritando porque sí? Y el pastor dice que cerremos los ojos. No, así yo cierro los ojos y me sacan la plata de mi cartera. Digo, no, yo me voy. Y mi esposo me dice, no, siéntate. Digo, a mí no me importa, yo me voy. ¿Y tenía plata? Yo tenía plata. No era casi nada, pero yo decía, no. Pero era todo para usted. Para mí era todo, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Cierro mis ojos y me van a sacar. No, no están locos. Y yo le dije, yo me voy. Mi esposo me dice, no, siéntate un rato. Le dije, no, yo me voy. Y en media sala yo me levanté y me fui cuando el pastor estaba hablando. Yo me salí y afuera le dije, yo te espero afuera porque ya nos vamos ahora. Mi esposo no salió. Viendo que no salía, volví a entrar de nuevo y golpeando la puerta, volví a entrar. Y le dije, te dije, vámonos. Me dice, no, yo me quedo. Su esposo. Mi esposo, yo me quedo. Ou seja, quem tomou a decisão de entregar-se foi sua esposa. Foi meu esposo. Ele vino, ele perseverou, Sim. buscou a Deus, ele que era um caso perdido. Assim mesmo. Como ele trajo ele sofrimento para a sua vida, ele trajo também a solução. Sim, Senhor. É isto? Assim mesmo. Hasta que você vino e tomou a decisão de entregar-se também. Sí, pero tomó mucho tiempo, obispo. Tardó. A mí me tomó 2 años y medio. E ele perseverando? Él siempre perseverando. Dios mío, increíble. Siempre perseverando. Él hacía intentos. Yo le digo, obispo, el pastor dice que le decía, el pastor hablaba conmigo y me decía, señora Mónica, Dios está con usted, Dios la ama. ¿Por qué usted no ama a su esposo? Yo decía, no, pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido con este tipo. Y el pastor decía, yo le entiendo. Decía, no, pastor, usted no me entiende. Y yo peleaba con el pastor. Decía, no, usted no me entiende lo que yo he vivido con él. Usted no sabe lo que es él. Él es así, así, así. Y a mi esposo igual le ha sabido decir, Señor, cada vez que usted pelee con su esposo, usted dígale que la ama. Y a mí me decía lo mismo. Yo decía, ¿yo que le voy a decir que lo amo? Yo no lo amo, ¿yo por qué voy a mentir? Algo que no siento. Decía, no, usted tiene que decir, ¿usted ama a Dios? Me decía, tal vez. Ou seja, você tardou 2 anos. 2 anos. Pero em los 2 anos, seu esposo perseverando por você. Como que se encontra a vida hoje? No tengo explicación, obispo, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Más que todo conmigo. Porque aquí, en el momento que ya mi esposo comenzó a buscar, a decirme que me ama, a traerme cosa que nunca lo hacía, a traerme flores, darme un regalo, diciéndome que me ama. Obispo, nunca me dijo que él me amaba, nunca. Ni cuando estábamos íntimamente, nunca. Y luego él comenzó, y yo cuando él me decía que me amaba, yo le decía, mira, no seas mentiroso, no me mientas, porque tú no me quieres. Le decía, Mónica, yo te amo. Y yo le decía cosas bárbaras. O sea, él venía, lo que el pastor le decía que hiciera, él hacía conmigo, pero yo le mandaba a volar. Y él iba, es que le decía al pastor, pastor, mire, yo hago lo que usted me dice, pero ella no quiere, ella no va a cambiar nunca. Y el pastor decía, siga. Y justo una vez ha habido un sacrificio, llegó una campaña. Y ahora es cuando, recién ahora, él nos cuenta, a mi hija y a mí, lo que él ha hecho, el sacrificio. Nunca él me avisó lo que él ha hecho, el sacrificio por mí, lo que él ha hecho en verdad. Em favor del matrimonio. Sí, Señor. Entonces, hay cosas que cuando yo me quedé, yo le digo, wow, yo no creía, porque él era un hombre que
es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy cuidadoso, muy en el dinero. Él no coge y no lo bota así nomás. Entonces, lo que cuando ahora me enteré, digo, wow, él lo hizo eso por mí. Entonces, fue algo que... Que és a verdadeira prova de amor. Sí, sí. Quando uno sacrifica por el outro. Como é esse matrimônio hoje? Ahora es algo muy grande, muy bonito, hay comprensión, hablamos, lo que antes no hablábamos. Antes era solo gritos. Si yo le hablaba a él me gritaba. Si él me hablaba, yo le gritaba. Y era cosas así. Pero ahora no, ahora hablamos, conversamos. Yo le digo ahora, le digo, amor, ¿qué ve de mí? Cuente, dígame, ¿usted ve algo mal en mí? Entonces, sí, mija, eso no me gustó lo que dijiste. No me gustó lo que hiciste. Ahora él también me dice, yo le digo a veces, amor, usted no... Ahora yo le digo amor, porque antes yo no le quería decir amor. Yo digo, ¿qué? Esa palabra no hay en mi vocabulario. Ou seja, eu estava vendo as fotografias. Sí. És um matrimônio de verdade. Sí, Señor. Uma família de verdade, que incluso sirve a Deus. Sí, Señor. ¿Es Toda esto? mi familia estamos en... As enfermedades Pasaron, no existe más. desapareceram. Sí, Señor. Os vícios terminaram. Terminaron. Tormentos espirituais. Oh, ya no hay más nada. Nada de eso pasó, obispo. No existe más. Mi vida es nueva, gracias a Dios. Porque cuando yo escuchaba, cuando yo no quería saber nada, yo iba a la iglesia y escuchaba cuando el pastor hablaba. Y la palabra que me entró en mí, que decía, que Jesús decía, venid a mí todos los que están cansados, y yo os haré descansar. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo me va a hacer el descansar todos mis problemas? Isso. También decía, orar, Eso. orar. Y yo decía, clamad, y yo os ayudaré. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo? Pero yo hablaba con el pastor y decía, señora Mónica, usted tiene que perseverar orando. Yo llegaba los viernes, los domingos, y comenzaba a hacer todo lo que el pastor decía, todo lo hacía yo. Todo al pie de la letra, todo. Y después mi vida iba cambiando. Yo me sentía ya más tranquila con mi esposo. Yo podía hablar, yo podía abrazarlo, podía decirle mi amor. Cosa que yo decía, Dios mío. Que era impossível. Era imposible, yo no creía. La depressão terminou. Terminó, pastor. Ao invés de la depressão adentro sujo, hoje você tem o Espírito Santo. Sí, Señor. Es algo tan hermoso, tan maravilloso que cuando había eso los miércoles, la búsqueda del Espíritu Santo, yo buscaba, había obreros que me decían, ¿no? Que usted tiene que buscar. Yo decía, pero ¿cómo ustedes, o sea, se llevan tan así? Ustedes tienen un carácter tan bonito. Y los obreros me decían, porque usted tiene que buscar a Dios primero. Pero decía, pero ¿cómo busco? Decía, ore. Ore. Decía, pero yo busco, yo oro. No, decía, en otra forma. Usted tiene que entregarse. Cuando usted ora, cierre sus ojos y piense solo que Dios entre en usted. Decía, pero ¿cómo? O sea, fue una lucha, pero yo decía, yo voy a tratar, yo voy a lograr eso. Yo oraba. Cuando había las vigilias, yo hacía todo, yo oraba y yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero que tú estés dentro de mí. Yo no quiero ser más yo. Yo quiero que tú estés en mí. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Yo quiero escuchar tu voz todo el tiempo. Y yo oraba. Yo hacía mis ofrendas. Yo decía, Señor, yo no sé más qué hacer. Dime qué tengo que hacer, Dios mío, para que tú entres en mí. Y así yo perseverando, yo venía acá a Queens y en mi iglesia los viernes, en los domingos, yo seguía y seguía y seguía, no paraba. Yo me levantaba en la noche a las 3 de la mañana y yo decía, me dicen que tengo, y yo hacía. Me decían que tengo que hacer, y yo hacía. Ou seja, você buscou. Sí, Señor. Buscou de verdade. De verdad. Foi bautizada. Sí, Señor. Todo cambiou. Todo cambió. Senhora, de verdade você parou de sofrer. Paré de sufrir. Sí, Vida nueva. todo es nuevo, pastor, obispo, todo. Que Deus la bendiga muito mais. Amén, obispo, muchas gracias.